Ciencia cierta. Los mitos crecen al calor de las redes y se esparcen como virus. Y nosotros salimos a cazarlos con una escopeta cargada de ciencia. Ciencia cierta. Cargada de ciencia. Bueno, lo logramos, ya está conectado, está en eso, no transpire Tavares Grillo, que ya lo logró. La entrevista de nuestra sección de ciencia, nuestra sección Ciencia Cierta, tiene un invitado comunicado con el cual hemos hablado en más de una ocasión por su trabajo. Estamos hablando por el trabajo que realiza junto al equipo argentino de antropología forense, pero esta vez teníamos ganas de charlar con él, particularmente sobre el equipo, porque se están cumpliendo 35 años desde que allá por 1984 se empezaban a investigar en la Argentina con este equipo los casos de desapariciones forzadas en la Argentina, a pedido de la señora abuela de Plaza de Mayo y de la CONADEP. Y se convocaba a este antropólogo estadounidense, Clyde Snow, para que viniese a la Argentina, un antropólogo proveniente de Texas, en Estados Unidos, para que llegase junto a la Asociación Americana por el Avance de la Ciencia, para investigar, como decíamos, para ubicar las certezas que se necesitaban en torno a identificar los cuerpos que habían desaparecido por el terror militar de aquellos años en la Argentina. Y a partir de ahí, hasta acá, un recorrido que queremos charlar con nuestro entrevistado Juan Nobile, a quien, como decíamos, hemos, por ejemplo, entrevistado a partir del caso Paula Perazzi y el rol que cumplió también el equipo Argentina Antropología Forense en ese caso. ¿Cómo está, Juan? Germán Mangione te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Todo bien, sí. Muy bien. Bueno, eso, nos interesó cuando vimos la noticia del cumpleaños, vamos a ponerle así, del equipo argentino de antropología forense, hacer un poquito un recorrido, porque uno si no le queda en medio de la coyuntura y del caso particular, pero me parece que es a destacar, ¿no? Lo que ha sido esto, que da la sensación, a ver si me equivoco, me corregís vos, que es una experiencia, te diría, casi única en el mundo, o por lo menos por el trabajo que desarrolla. Sí, hace 35 años lo que era la parte de la organización de madres de Plaza de Mayo empieza a preguntar si había alguna posibilidad, ¿no es cierto?, de que a partir de restos óseos se pudieran identificar a sus familiares desaparecidos. En Argentina, en 1984, prácticamente, las universidades recién se estaban armando, las escuelas de antropología. Había también una gran presencia todavía de servicios de inteligencia dentro de las universidades. Muchas todavía seguían con la misma planta de docentes de la dictadura. Por lo tanto, en ese momento las universidades argentinas dieron como una mirada negativa a la posibilidad, ¿no es cierto?, de buscar restos y esa posibilidad de identificar, ¿no? Entonces, Madres se dirige a Estados Unidos, porque Estados Unidos desde la década del 50 venía desarrollando antropología forense, sobre todo vinculado a todo lo que tenía que ver con soldados desaparecidos, tanto de la Segunda Guerra Mundial como después van a aplicar las mismas técnicas con soldados desaparecidos de Vietnam. Y estaba dando resultado, ¿no? O sea que a partir de los restos esqueletales se podían lograr identificaciones. Y viene un antropólogo norteamericano a pedido de Madres, llamado Clyde Snow, y empieza a hacer algunas exhumaciones de cuerpos y también revisiones de cuerpos. Concretamente, él viene y revisa el cuerpo de Laura Carlotto, la hija de Estela, ¿no es cierto? Porque a Estela le había recuperado el cuerpo, o sea, la dictadura le había devuelto el cuerpo de su hija, pero ella estaba en duda de si había logrado tener hijos o no, Laura, ¿no? Porque después se entera de que estaba embarazada. Y Clyde Snow le confirma, ¿no es cierto?, de que había sido abuela y de que, la felicita y que los restos correspondían a su hija, ¿no? Y bueno, a partir de ahí hay 12 identificaciones más que se presentan en el primer juicio a las juntas militares, y él pide la colaboración de estudiantes de antropología en ese momento, la mayor cantidad de escuelas. Eso te iba a consultar, digo, con la particularidad de que este equipo, me imagino que por esta misma característica que decís vos, que las universidades o los profesionales todavía venían teñidos con esta oscuridad de la dictadura, ¿no?
Exactamente, y varias de las escuelas de antropología del país habían estado cerradas durante la dictadura militar. Entonces, en ese momento, lo que eran estudiantes como Darío Olmos, Luis von der Brieder, Patricia Bernardi, Mercedes Doretti, se ponen a colaborar con él, con este antropólogo, ¿no? Con Clay Snow, y él plantea de que había que hacer todo un estudio sistemático sobre la represión, sobre la dictadura, y que había que implementar técnicas de la antropología y la arqueología para la recuperación de cuerpos y la identificación. Y a partir de ahí, de 1984, este primer grupo de estudiantes se convierte en el equipo argentino de antropología forense, ¿no? Dirigido obviamente por Clay Snow, y después, bueno, empezamos a trabajar en varias causas, en varios cementerios, y bueno, a 35 años el equipo está trabajando en más de 50 países alrededor del mundo. Por eso te preguntaba, ¿no es cierto? Sí. No, por eso te preguntaba, digo, en torno a la característica particular del equipo, porque uno piensa, bueno, 50 países. Acá leía la lista de países de todo el mundo, ¿no? Desde el Kurdistán hasta Croacia. Digo, ¿por qué? ¿Qué tiene de particular este equipo que no hay otros equipos así? Uno pensaría, ¿por qué no un equipo europeo que trabaje sobre estos casos en Europa? Digo, ¿por qué convocan al equipo argentino? Bueno, de alguna manera fue el primer equipo que tiene que intervenir en lo que se llaman desaparecidos masivos, ¿no? Víctimas de violencia política. Entonces, la República Argentina es como que fue, tristemente, ¿no? Uno de los primeros casos de estudio, y donde se empezó a demostrar que este tipo de metodología, vinculada a la antropología fundamentalmente, estaba dando resultados en la exhumación e identificación de cadáveres. A partir de ahí el equipo empieza a tomar determinado tipo de reconocimiento como que de otros países latinoamericanos, sobre todo Latinoamérica, ¿no? Que también varios países como El Salvador, Bolivia, Paraguay, Colombia, empiezan a consultar al equipo para ver, ¿no es cierto?, las estrategias, los métodos, y se empiezan incluso también a conformar equipos en estos países. O sea, empiezan los países que habían tenido gran cantidad de personas desaparecidas, víctimas de violencia política, es como que empiezan a consultar al equipo argentino, ¿no? Entonces, bueno, el equipo también es parte fundamental en el año 99, 2000, en todo lo que tiene que ver con la exhumación e identificación de cuerpos en la ex Yugoslavia, ¿no? El conflicto que hubo entre Croacia y Serbia. Y bueno, empieza evidentemente, la forma de trabajo, las aplicaciones de las técnicas, las metodologías que utilizaba el equipo se empezaron a tomar como ejemplo en todo el mundo, ¿no? Y de alguna manera, bueno, es uno de los equipos fundadores en el tratamiento de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en contextos masivos, ¿no? Veía que no solo digo en ese tipo de casos más generales, sino también que han sido convocados, por ejemplo, en casos resonantes, uno piensa por la importancia histórica, como en el caso del Che, de Pablo Neruda, de Salvador Allende, de el caso de Carlitos Menem Jr., hasta los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Ayotzinapa, sí, exactamente. Una de las características más importantes que tiene el equipo es que es una ONG, es una organización no gubernamental. Entonces esto le da un carácter de independencia en relación a cualquier poder de turno. Bien. Entonces, bueno, muchos familiares buscan una mirada profesional e independiente en el equipo, ¿no es cierto? Para de alguna manera despejar cualquier duda de la actuación de una fuerza que puede estar vinculada al Estado, ¿no? Al gobierno de turno. Por eso el que sea una ONG es requerido, por ejemplo, en México, con el caso de Ayotzinapa, los familiares tenían una gran desconfianza sobre las actuaciones de lo que sería la policía pública de allá, la PGR, ¿no es cierto?, las actuaciones de los organismos oficiales, por miedo, ¿no es cierto?, que le oculten datos, desvíen datos. Hoy estamos acudiendo también a que mucha información que se obtiene en el caso de Ayotzinapa por parte de los medios mexicanos fue tomada bajo tortura, o sea, toda una serie de cosas que de alguna manera como lo que sucedió aquí, perdón que te interrumpa, con el caso Maldonado, digo, y el accionar de la Fuerza de Seguridad, uno no pretendería que los peritos de la Gendarmería sean los que den la información en ese caso.
Claro, exactamente. Es como decir, bueno, buscamos una pericia independiente de organismos que no están vinculados directamente al Estado y que garantizaría, ¿no es cierto?, precisamente una mayor veracidad y factibilidad, ¿no es cierto?, de lo sucedido. Por eso es como que el equipo también interviene, ¿no es cierto?, en varios casos que tienen que ver con estas búsquedas. En el caso del Che Guevara fue también, básicamente hubo ahí un 90% de trabajo de equipos de antropología y medicina forense de Cuba, ¿no? Pero al equipo también lo hacen intervenir y lo llaman para intervenir en ese caso, para certificar todo lo que se estaba haciendo en relación a la búsqueda de Che Guevara, y certificar también el hecho de que, digamos, en un contexto que se podía llegar a poner en duda incluso el hallazgo por parte de los cubanos, si era exclusivamente cubano, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el equipo garantizaba la fiabilidad de los datos que se estaban extrayendo de esas excavaciones e investigaciones. Eso habla un poquito de la trayectoria del equipo y de lo que genera, ¿no?, este respeto por el trabajo que vienen haciendo. Sí, yo creo que, bueno, básicamente es un compromiso muy fuerte con cada uno de los trabajos que encara el equipo, la profesionalidad y la independencia. Esos tres elementos, o sea, la seriedad, el profesionalismo y la independencia, me parece que le dan, ¿no es cierto?, un plus que es lo que hace, ¿no es cierto?, que bueno, nadie ponga en duda todo lo que trabaja, ¿no es cierto?, el equipo. Juan, que, bueno, la verdad que teníamos ganas de eso, de que no pasara desapercibido este aniversario por la importancia que tiene para nosotros el trabajo que vienen haciendo, y queríamos contar un poquito de qué se trataba. Como siempre, te agradecemos un montón la predisposición y el tiempo que te tomás para charlar con nosotros. No, a ustedes, porque siempre son muy amables en las entrevistas. Así que bueno, saludos a ustedes y a todo el equipo que trabaja con ustedes y a la audiencia. Un abrazo muy grande, Juan. Gracias. Charlamos con Juan Nobile del equipo argentino de antropología forense, que cumple 35 años, nos parecía interesante por esta idea de la ciencia, concretamente en pos de avanzar en el descubrimiento de la memoria, en recuperar una parte de la historia, y en el prestigio que ha ganado internacionalmente a partir de un trabajo concreto, serio, y en causas complicadas. Digo, no es fácil en las causas que se mete, porque siempre están en el medio de un tironeo político, de un conflicto, y con todas las tensiones que esto genera. La verdad que nos parece un trabajo, vio, como decía usted, que hay que reivindicar, recién cuando hablábamos de deporte, estas selecciones que muestran en el mundo, más contra todos los pronósticos, sin el apoyo, todo, salen y la rompen. Bueno, me parece que, salvando las distancias, el equipo de antropología forense es uno de los grandes orgullos de la ciencia argentina, y queríamos contar estos 35 años de trabajo.